Bienvenidos a Renacer, un lugar para volver a empezar. Muy bien, un domingo medio raro, ¿no? Raro, muchos de vacaciones, otros de viaje, pero bueno, aquí estamos. Un domingo especial, se terminó el Mundial. Es raro, ¿no? No estar pensando en un partido, en nada parecido. Aunque hoy voy a terminar con la serie mundial, de lo que veníamos hablando acerca de todo esto, y con una palabra que está de moda en este tiempo, que es conspiración. ¿Escuchó hablar de la conspiración? Hay conspiraciones, ¿no? Contra Argentina, por todos lados y cuantas cosas más. Así que bueno, antes de pasar la palabra, quería recordar a los varones, hoy tenemos algo especial a partir de las 19 horas. Nos juntamos atrás para comer unas cositas ahí que vamos a hacer. Así que bueno, si todavía no estás anotado, bienvenido seas. Ya tenemos todo preparado para disfrutar esta tarde juntos. Muy bien. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos 13 al 15. Usted lo va a ver allí en la pantalla. Bienvenidos a los que nos están mirando a través de YouTube. Que Dios bendiga tu vida también. Y es una palabra muy conocida. Está en Mateo capítulo 16, versículos 13 en adelante. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Le importaría a Jesús la opinión de los demás? ¿O le importaría lo que realmente los discípulos estaban pensando y tenían en su mente y en su corazón? Ya vamos a hablar un poquito del contexto de este pasaje, pero vuelvo a esta palabra, conspiración. La conspiración. Cada mundial o cada acontecimiento de la Copa Mundial tiene sus innovaciones y particularidades. Este mundial se caracterizó, entre otras cosas, ¿sí? Innovaciones en la pelota, le metieron un chip adentro, un montón de cosas que han pasado en este mundial, en otros mundiales, la incorporación del VAR, no el VAR para ir a tomar algo, sino del VAR que medía. Bueno, este mundial tuvimos algo particular que era el cooling break, una cosa rara, ¿no? Para los que nos gusta ver el fútbol, ver que se corta como si fuera un partido de básquet en 4 tiempos, pero bueno, son algunas de las cosas. Pero entre otras cosas, este mundial se caracterizó por una conspiración contra la selección argentina, de parte de periodismo, de redes sociales. Algunos dicen que cobraban, que les daban dinero, bueno, tantas cosas, pero sí era claro que de los 7.000 millones de personas, casi 8.000 millones de personas que hay en el mundo, y más de la mitad quería que Argentina pierda. ¿Está de acuerdo con eso? Menos los argentinos, por supuesto, queríamos que gane, ¿no? La selección en el mundial. Pero esta conspiración se fue tornando cada vez más grande, diciendo que los árbitros estaban comprados, que la FIFA esto, que el otro, bueno, un montón de cosas que llevaron a que el último partido en definitiva sea un poco raro, ¿sí? Sea quien sea que gane, si ganaba Argentina iba a quedar raro, pero perdió Argentina y quedó raro. No fue algo natural y normal, sí, una sensación distinta
a un triunfo o a una derrota. Hubieron campañas de difamación y de destrucción de la reputación de los jugadores que, como Messi o otros más, construyeron su reputación a lo largo de 20 años de carrera o más, trabajando, esforzándose, y luego de repente por la opinión de algunos se vio empañado todo este torneo y principalmente perjudicando a un seleccionado de fútbol. Y todo esto me llevó a pensar cómo influencia la opinión ajena en una persona. ¿Cómo cree que afecta lo que los demás piensen o opinen de usted o de mí? ¿De qué manera nos afecta? Y alguno dirá, bueno, depende de quién viene la opinión, ¿no? Porque si el que habla y opina y dice cosas de mí es mi papá, es mi mamá, es mi esposa, es mi hijo, bueno, por supuesto que esa opinión va a pesar mucho más que la de un extraño que no me ve y no me conoce y que en un cruce de calle me dice, andá, aprendiste a manejar por internet, te enseñó tu señora, qué sé yo, cualquier cosa así. ¿Qué sabe quién me enseñó a manejar y cómo aprendí a manejar? Y tal vez un error en el tránsito o alguna cosa no puede determinar quién soy como persona, menos de un desconocido. Ahora, ¿será solamente así? ¿Será que la opinión que interesa o que realmente pesa en mi vida es la opinión de gente que realmente me conoce? ¿Se puede manipular o puedo ser receptor de la manipulación general o de... No, pero pasa en la escuela, en la secundaria principalmente, grupitos que se van formando, en la primaria también, hasta el jardín de infantes ya lo he visto, niños que se complotan contra otro y le dicen, bueno, porque fulano es malo, porque fulana es mala, o esto, y le hacen un boicot. ¿Y cómo destruyen o pueden destruir a una persona? Hemos escuchado noticias acerca de lo que hoy se denomina bullying, ¿no? Y que termina drásticamente, muchas veces con la vida de algún adolescente, de algún niño, por la presión de la opinión de gente sobre esa persona. Generalmente, esta presión o manipulación o influencia se hacen a través de tres mecanismos. En primer lugar, un mecanismo de conformidad social. Las personas cambian sus respuestas para encajar en el grupo. Personas que tal vez tenían otra opinión, pero como todo el grupo dice una cosa, bueno, vamos a opinar de la misma manera. Yo esos experimentos que usted ve allí, tal vez en las redes sociales, donde entran en algún lugar y todos dicen una cosa o manifiestan algo, y de repente que se habían puesto de acuerdo y alguien que no sabe nada entra allí, y bueno, tienen que decir o hacer tal cosa, y si no lo hacen quedan desubicados. Y de repente esa presión social hace que la persona diga o haga lo que el resto está haciendo para no desencajar, aunque no entienda, ni esté de acuerdo, ni piense lo mismo. Eso se logra a través de la influencia. Puede ser negativa o positiva. Hay un experimento social que se hizo hace unos años atrás. Un grupo de psicólogos tomaron un grupo de alumnos de una escuela que era catalogada la peor de todas, con el peor grupo, niños marginales, niños que eran excluidos o echados de distintas instituciones, estaban juntos allí, siempre pensando y bajo la valoración de que eran los peores. Bueno, este grupo de psicólogos se hizo pasar por maestros de esa escuela y llegó a esa escuela diciéndoles a los niños que ellos en realidad eran superdotados,
que en realidad la gente no entendía que ellos eran superdotados, pero que ellos eran súper inteligentes, eran los mejores, que todavía nadie había descubierto y que ellos estaban descubriendo que verdaderamente, bueno, la cuestión es que la opinión y la influencia de estas personas logró que este grupo de niños inadaptados, que tenían muy bajas calificaciones, que se comportaban muy mal, de repente cambien su manera de ser, su manera de comportarse y hasta elevaron notablemente su nivel educativo. Cómo la influencia del pensamiento puede cambiar la forma de vivir de una persona. Lo podemos ver en nuestras propias vidas. Toda la vida nos han hecho creer y creímos que éramos unos inútiles, unos buenos para nada, unos inservibles. Ese mandato interno se conforma en nuestra manera de caminar. Cuando vamos a emprender algo, cuando vamos a hacer algo, de repente decimos, no, pero yo no puedo lograr esto porque yo no sirvo, yo no bailo, yo no sé. Y de repente nos perdemos un montón de oportunidades por mandatos internos sin siquiera haber intentado y haber descubierto por nuestros propios medios la capacidad de lograr algo. También se ve a través de un sesgo de confirmación. Buscamos la aprobación externa para validar lo que ya pensamos. Hay personas que de repente manipulan a otros o son manipuladas en opiniones, entonces ya tienen una idea preconcebida acerca de algo, ¿sí? Es típico en un grupo de niños y de no tan niños, porque a medida que vamos creciendo nos volvemos un poquito más sofisticados en nuestra manera de decir o de hacer las cosas. Sin embargo, sigue siendo lo mismo que es evidente en un niño, ya en un adulto un poco más sofisticado y camuflando ciertas actitudes. Pero tomamos a una persona o un grupo de personas o a alguien diciendo, o ya con nuestro mal pensamiento acerca de eso, y empezamos a hablar con otros, decirle, ¿no te parece que fulana es así? ¿No te parece que mengano es de esta manera? Ya tenemos una idea preconcebida, pero intentamos afectar o somos afectados por distintas opiniones que van conformando y confirmando lo que ya hemos pensado. Y en tercer lugar, la disonancia cognitiva. Modificamos decisiones propias para evitar el conflicto. ¿Cómo es eso? Bueno, yo no pienso de la misma manera, pero me callo, me adapto, digo que sí, hago así. En el fondo me parece que no, pero bueno, para no entrar en conflicto, para que no piensen mal de mí, entonces hago, sigo, digo, opino de la misma manera que los demás. Esos payasos mexicanos que parece que están regalando una prueba de algo y ya se ponen de acuerdo con alguien, ¿no? Y cuando ese alguien no acepta algo, ¡pah!, le pegan, ¿no? Entonces el que viene atrás dice, toma esto, y lo acepta, pero porque tiene miedo a recibir el golpe, así como lo recibió el otro que venía adelante. Y no se está dando cuenta que es, en realidad, el objeto de la burla o el objeto del experimento. Y no es, en realidad, no está tomando una decisión propia y libre de sus actos, sino que está siendo manipulado para tomar una decisión, para cometer una acción, para vivir de una manera diferente. Hay un dicho viejo, de los viejos, que dice, dime con quién andas. Dije que era de los viejos, que son todos viejos, parece. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque la presión social empieza a afectar mi manera de comportarme, mi manera de pensar y mi manera de vivir. Me encantan los jóvenes rebeldes que realmente se pueden rebelar contra la generalidad de lo que los demás hacen. Pero a veces vemos que muchos de quienes se creen rebeldes en realidad lo que están haciendo
es vivir de la misma manera que aquellos que generaron una mala manera de vivir. Lo digo de otra manera porque suena medio complicado. Quienes muchas veces se creen rebeldes, en realidad están imitando lo que otros hacen sin que haya una convicción real en sus vidas. Son simplemente imitadores de lo que los demás hacen por el mismo hecho de que somos seres sociales y necesitamos interactuar y necesitamos vivir en comunidad, necesitamos ser aceptados, necesitamos sentirnos parte de algo, y el hecho de que yo opine diferente o que me parezca que no, ¿sí? No quiero hacerle bullying a tal persona, no quiero consumir droga o no quiero tomar alcohol porque lo decido yo, porque me parece que no me conviene, que no me sirve para mi manera de vivir y lo que yo pretendo alcanzar. Pero si eso va a hacer que yo sea discriminado o no me sienta parte del grupo, ¿sí? En la gente grande, el chusmerío, ¿no? La droga del chusmerío. Y bueno, vamos a hablar mal de tal, o vamos a opinar de tal cosa. No importa si hay fundamento, no importa si estamos destruyendo la integridad de una persona, no importa lo que opinen, pero yo no quiero desencajar, no puedo quedarme como el que dice, no está bien lo que estamos haciendo. No quiero tomar ese rol. Entonces me adapto, y aunque en el fondo sé que lo que estoy haciendo está mal, sigo la corriente para no desencajar del grupo. Y es triste, pero eso es lo que pasa. Si la mayoría opina algo, el cerebro lo asume como que es verdad. ¿Cómo puedo estar pensando diferente si todo el mundo? ¿Será todo el mundo? ¿O será alguien que está manipulando para que mucha gente piense de tal manera o diga tal cosa? Y como todos lo dicen, o la mayoría lo dicen, entonces debe ser verdad. Tenemos otro dicho. Si el río suena... ¿Cómo estamos con los dichos, Si el río suena, agua, es porque trae agua. Ahí, si todo el mundo piensa tal cosa, y por algo debe ser. No conocemos el contexto, no conocemos la realidad, no conocemos a profundidad lo que está pasando, no conocemos la intimidad de la persona, no conocemos el entorno, pero sí somos expertos opinólogos de todo, sin saber. Esto no solo es un fenómeno del fútbol, lamentablemente, sino que a lo largo de la historia resultó en millones de asesinatos y destrucción de la reputación de personas. Y hasta en nombre de Dios, ¿no? Científicos fueron condenados a la hoguera porque opinaban que la Tierra era redonda, por ejemplo. No, ¿cómo puede ser? Y porque la religión en esa época, o porque tal pensamiento generalizado creía tal cosa. Fulana es una bruja, ¿por qué? Y porque la vimos con los pelos así, que andaba con una escoba. Bueno, a la hoguera. Sí, seguro que es bruja, mirá, le salió un grano acá. Tiene un lunar en la nariz, es bruja. A mí me parece, porque una vez la escuché decir, Satanás, no era la bruja del 71, estaba llamando al gato, no sé, pero la escuché invocar, la escuché, y algunos ya dicen una cosa y el otro agranda otra, y esa opinión ya conforma un pensamiento y listo, hay que hacer lo que hay que hacer, sin investigar, sin saber, sin razonar, movidos simplemente por las masas hacia algo. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actúa eso? ¿Cuál es la dinámica? Bueno, la dinámica o la forma de actuar de estos grupos, en primer lugar, es el anonimato y la dilución de la responsabilidad.
¿Se acuerdan lo que pasó en diciembre, en los últimos meses del 2001? Gobierno de De la Rúa, fin del gobierno de De la Rúa. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasó antes de que caiga De la Rúa? ¿Qué acontecimientos se veían en todo el país? Saqueos. ¿Sí? Saqueos. Rompían, todavía tengo la imagen en mi mente de ese chinito que se suicidó porque le rompieron la persiana, le sacaron todo, ¿no? El mercadito, le sacaron toda la mercadería y terminó suicidándose este hombre. De los millones de cosas que se han robado, ¿no? Porque se robaban televisores, bebidas alcohólicas, cualquier cosa. Luego, nadie fue responsable. Nadie fue detenido por eso. Si usted va y roba algo, rompe una vidriera y roba algo y las cámaras lo están viendo, y seguro que va la policía y lo detiene. Pero ahí las cámaras filmaban cómo la gente rompía, entraban a los supermercados, en las tiendas de ropa, en lo que sea, saqueaban absolutamente todo, venían en motos, en autos, cargaban los baúles, cargaban las motos, se llevaban, y todo lo estaban filmando, pero nadie era responsable. Después de muchos años de que eso ocurrió, algunos dirigentes políticos se animaron a tener un sincericidio y decir, bueno, realmente nosotros hemos organizado eso. No queríamos que este gobierno siga, entonces organizamos estos saqueos, organizamos esto, organizamos lo otro. Está demostrado con datos duros de que hubieron momentos posteriores, mucho peor a los datos del gobierno de la Rúa en ese momento, en cuanto a inflación, en cuanto a pobreza, pero nadie después hizo nada porque no hubo algo organizado, no hubo un pensamiento detrás o alguien que detrás organizara ese tipo de cosas. El anonimato de la responsabilidad, por ejemplo, hace que el individuo no se sienta culpable porque todo lo están haciendo. No solo pasó en Argentina, pasa hasta en Estados Unidos. De repente matan a un afroamericano y la gente sale a romper autos, a quemar cosas, a saquear. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Pero aprovechan a robar todo, a romper todo. Todo lo están haciendo. De repente gente que tiene su trabajo, que tiene su familia, se desconoce y salen en masa a hacer desastre y se justifica porque todo lo están haciendo. Y no se siente culpable. La polarización extrema. No se aceptan matices. El enemigo es un absoluto. O sea, de repente soy bueno y de repente la persona es mala, absolutamente mala. Hay que destruirla. No hay un término medio. Alguien se equivocó y de repente es a quien hay que castigar absoluta y totalmente, no importa todo lo bueno que haya hecho. Es el enemigo y hay que destruirlo. En tercer lugar, el pensamiento de grupo. Se prioriza la lealtad a la narrativa del grupo por encima de la verdad. Si la gente que me rodea piensa de esa manera, yo defiendo lo que ellos piensan. ¿Pero es verdad? No sé, pero la gente que yo sigo piensa de esta manera. No se razona, no se evalúa, no se ven las pruebas, no importa nada de eso. Si el enemigo es el otro, hay que destruirlo. Y eso es mi justificativo, porque nosotros pensamos de esta manera. Esa radicalización política, religiosa, económica, si todos los de mi clase piensan que está bien tener esclavos, y tengamos esclavos, traigámoslos de África, esclavicémoslo, explotémoslo, no le demos nada, porque está bien, nuestra
gente de nuestra misma condición piensa que eso está bien y está bien. Así pensaban antes de la abolición de la esclavitud. Nuestra doctrina es la verdadera y los otros están todos equivocados. Hay que matarlos, hay que expulsarlos, hay que sacarlos. No sirven como seres humanos, no sirven como nada, porque no creen lo mismo que creemos nosotros. ¿Sabe? Se habla de los conflictos de Palestina, algunos asesinatos, y cada asesinato es importante. Cada muerte es importante porque es la muerte de un ser humano, equivocado, no con un pensamiento parecido al nuestro o diferente. Es un ser humano creado a imagen de Dios. Pero, por ejemplo, si usted no sabía, en África, en el norte de África, por ejemplo en Sudán del Norte, ¿cuántos escucharon hablar de Sudán del Norte en los noticieros? Para que usted tenga idea, desde el 2024 a la fecha han habido, según las organizaciones fuera de gobierno, porque no hay datos oficiales, se calcula que hubieron 400.000 muertos, 400.000 asesinatos. Hay dos facciones del gobierno, los que están en el poder y los paramilitares, que son musulmanes pero de distintos grupos, se pelean entre sí, y a la vez que estos se pelean y se matan entre sí, matan a todos los que no creen lo mismo que ellos, su mayoría cristianos, ¿no? También hay budistas, hinduistas y demás, pero en su gran mayoría cristianos. Son acribillados, asesinados. Pueblos enteros son borrados del mapa, todos muertos. Y hay 11 millones de desplazados, 11 millones de personas que tuvieron que huir por su vida con lo que tenían puesto, y mueren de enfermedades, de hambre, de sed. Nadie dice nada, porque eso no es cool hablar de eso. Y hay gobiernos, según los que están investigando estas cosas, como China y Rusia, que están encargados de que eso siga de la misma manera. Porque uno le interesa el oro y al otro le interesan los metales raros que esa tierra tiene. Y entonces, vamos que va. Nosotros sacamos nuestro interés y generamos por detrás todo ese odio entre sí. Manipulamos a las masas para que se maten entre sí mientras nosotros expropiamos todo lo que tienen. ¿Cómo el pensamiento de algunos puede influenciar sobre el pensamiento de otros para cometer tales atrocidades en pleno siglo XXI? Una destrucción total del ser humano creado a imagen de Dios. Y no solamente es el pensamiento de grupo, sino que la proyección de chivo expiatorio. Porque logran eso, porque la masa canaliza sus propias frustraciones y miedos, proyectándolos y castigando a un individuo objetivo. Mis propias broncas, ¿no? Pasa en el tráfico, yo lo veo todos los días. Pero no es para tanto, Señor, no es para tanto, Señor. Y se bajan y se insultan y se quieren agarrar la trompa de... ¿Es para tanto? No, pero tienen sus frustraciones y logran encontrar a alguien en el cual canalizar sus propias broncas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que Jesús dijo? Volvemos a la palabra. En el contexto, el capítulo 16 dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentar a Jesús. Y le dijeron, danos una señal que sos el Hijo.
que sos el Hijo de Dios. En otras palabras, estaban diciendo, sos un mentiroso, porque si fuera verdad, ¿no? Estaban tratando de influenciar a los demás diciendo, este que dice que es el Hijo de Dios es un mentiroso, porque si fuera verdad tendría que mostrar señales de que más señales querían. Y Jesús le dijo, miren, hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo. Saben que si a la tarde se pone el sol y está rojo, al otro día va a ser un día de calor, un día lindo. Ahora si amanece rojo, y bueno, ese día va a llover. Ustedes pueden distinguir esas señales. Y no son capaces de distinguir las señales que Dios les está dando. Ustedes son una generación mala y adúltera, perversa, que demanda señal, pero la señal que les será dada será la señal del profeta Jonás. En este contexto de querer, de parte de los fariseos y los saduceos, querer manipular a la población para ponerse en contra de Jesús, Jesús le dice a sus discípulos, a aquellos a los cuales Él los estaba enseñando, que estaban 3 años con Él, dormían con Él, comían con Él, miraban sus milagros, escuchaban sus enseñanzas. Jesús les dice, guárdense de la levadura de los escribas, de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de la levadura. ¿Qué hace la levadura? Es metida. Se mete allí en la harina, en la masa, y termina inflando toda la masa. Guárdense. Tengan cuidado de eso. Tengan cuidado de la influencia que puede generarle la religiosidad mentirosa e hipócrita. Tengan cuidado de quienes, en nombre de Dios y en nombre de cierta integridad religiosa, se quieren meter en sus pensamientos, en lo que yo les he enseñado, en lo que les he transmitido. Cuídense, cuiden su corazón. No me pueden entender que no fue el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y los saduceos. Yo lo decimos, pero ay, claro, nos olvidamos el pan. Jesús estará enojado que nos olvidamos el pan. No, no tiene nada que ver, muchachos, con eso. Y entonces ahí, en medio de esa situación, Jesús les pregunta, díganme ustedes, ¿qué piensa la gente de mí? Y a mí algunos me dicen que vos haces milagros como lo hacía Elías, y vos hablás como hablaban los profetas, así que sos un profeta encarnado, y otro, y no, que tenés la autoridad de Juan el Bautista, así que parece que Juan el Bautista se encarnó en vos. La gente opina, la gente dice, la gente habla. Muy bien. Y ahora, verdaderamente, ¿ustedes qué piensan? No qué piensa la gente, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es tu pensamiento? Y vosotros, ¿quién decís que soy? Cuando Jesús te confronta con tu propio pensamiento, cuando Jesús te confronta con tu propia realidad, donde ya no tenés a nadie más a quien echarle la culpa, donde la influencia externa no tiene sentido, ni de lo que quieras proyectar en otro tiene importancia, sino que Dios va mucho más profundo a la raíz de tu problema y te confronta y te dice, ahora, decime la verdad, abrí tu corazón, desnúdate delante de mí, mostrame lo que verdaderamente pensás, lo que verdaderamente hay dentro tuyo. Los discípulos callaron. Y solo Pedro habló y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Contextualizándolo, podríamos decir, la verdadera revelación de quiénes somos nosotros y quién es el Señor en nuestras vidas no viene ni de la opinión de los demás, ni siquiera de nuestra propia opinión, que está contaminada. Nadie puede decir yo soy total y absolutamente objetivo en mis pensamientos. Nadie puede decir mi pensamiento es claro y no está contaminado con nada. Todos estamos contaminados aún por nuestros propios pecados, por nuestras propias tentaciones. Jesús dijo, el que tiene la vista enferma ve todo mal. Y claro, de una manera o de otra, naturalmente todos tenemos la vista enferma por el pecado y nuestro juicio hacia los demás y aún hacia nosotros mismos, y cuanto más hacia Dios, está contaminado. La única forma de descubrir la verdad, de vivir la verdad y de andar en la verdad es que el Espíritu Santo revele a Cristo dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo revele la verdad, que es Jesucristo. Y conoceréis la verdad, que es Cristo vivo en nosotros, y esa verdad os hará libres de todas las mentiras. Los discípulos, los apóstoles, ya hablaron acerca de esto y nos advirtieron uno tras otro, tanto Pedro como Juan, aún el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo, Jesús, capítulo 7, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿De quién está hablando? ¿De los satanistas? ¿De quién está hablando? De algunos que se hacen pasar por profetas de Dios, pero que en el fondo son lobos rapaces. ¿Qué hace el lobo rapaz? ¿Qué es un lobo rapaz? No es un lobo raspado. Un lobo rapaz es el sigiloso, el que busca la oveja incauta para agarrarla y alimentarse de ella. Tengan cuidado. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que habla en nombre de Dios, no todo el que habla bonito, no todo el que dice cosas, ¡wow! ¡Ay, cómo me tocan las emociones! ¡Claro! La mentira es engañosa y tiene un anzuelo muy poderoso escondido debajo de un señuelo. Ya el anciano Juan dijo, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nuevamente. Pablo le dice a los Gálatas que, más si aún nosotros o un ángel del... ¿Por qué dice Pablo aún nosotros? Porque quizás usted no sepa tanto, pero yo soy pastor hace 30 años y he visto muchos que comenzaron como buenos pastores, pero que en algún momento se les salió la chaveta, se les salió la cadena y empezaron a hablar cualquier cosa y a hacer cualquier cosa. Y Pablo dice, si aún nosotros que estamos enseñándole la verdad nos desviamos de ella, o aún un ángel del cielo desciende y les anuncia un evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, no le crean. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún
negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hubo y habrá. Pero ¿por qué Dios nos saca esto? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Sería más fácil que solamente se nos predique la verdad, solamente nos hablen la verdad, que no te... No, porque usted tiene que aprender a discernir lo que está bien de lo que está mal. Pablo dice en Romanos 16, versículos 17 y 18, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Por qué son engañados? Porque son ingenuos, porque no están prestando atención, porque no son precavidos, porque no juzgan correctamente, porque no evalúan de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas. Efesios, capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire cómo tantas veces, podría nombrarle muchos versículos más, pero quiero cerrar con Mateo 7:16. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? ¿Quién dijo esto? Jesús. Por sus frutos. Hay evidencia que debe ser revisada. No se crea cualquier cosa, no hable cualquier cosa, no opine cualquier cosa porque los demás dicen, no porque yo lo miré en un TikTok, no porque yo lo vi en Instagram, no porque en Facebook dice. Hermano, lea la palabra, revise la palabra, deje que el Espíritu Santo le dé luz por la palabra, siga la sana doctrina. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación que necesitamos viene del Espíritu Santo. Y esto es para toda la vida. No solo para juzgar a los demás, sino para ver dónde estoy parado. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? El enemigo va a venir a susurrarte. Mira, hay un enemigo en común que es la opinión pública. Lo que los demás dicen, pero hay algo que es aún más peligroso. Es la misma opinión contraria a la de Dios, pero que ha sido formada en mi propio pensamiento. A lo que la Biblia llama fortalezas mentales. Argumentos que se conforman con pedacitos de verdades. Satanás trató de engañar a Jesús de esa manera. Si eres el Hijo de Dios, claro que era el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, ¿sos el Hijo de Dios? Sí, claro que soy el Hijo de Dios. Bueno, entonces dile a esas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, entonces tírate del pináculo del templo, porque la Biblia dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Utilizan parte de la verdad mezclada con mentira. ¿De qué manera engañó Satanás a Eva y a Adán en el jardín del Edén?
Con que Dios os ha dicho esto, pon en duda lo que verdaderamente Dios es y hace por tu vida. Y cuando ese pensamiento se instala en mi pensamiento y me lo creo como un pensamiento propio, soy un ingenuo, no me estoy dando cuenta de que es un pensamiento enviado a mi cabeza para que yo no piense correctamente, para que mi pensamiento sea influenciado. Visto desde el punto de vista tecnológico, me enviaron un virus. Me metieron un virus que está haciendo su trabajo de destruir mi fe pura y genuina en Jesús. El creer que Dios me ama a pesar de todo lo que viva y de todo lo que pase. Que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque yo no lo entienda, aunque yo no tenga el control. Y que el final de mi carrera será un final de bendición, un final de victoria, si sigo fiel a Jesucristo. Porque de esto se trata. Si algo quiere el enemigo es desviarte la carrera, es correrte del camino, es entretenerte en otros pensamientos y en otras cosas, a fin de que apostates de la fe, de que te abandones la fe. Y si algo te está llevando a esa vida eterna y a esa salvación que Dios ha preparado para tu vida, es tu fe puesta en el autor y consumador de la misma, que es Jesucristo el Señor. Te invito a resetear tu mente y tu corazón. Te invito a que le digas, Señor, te entrego mi mente, mis pensamientos y mi vida. Te entrego, Señor, lo que no entiendo, lo que no sé. Te entrego mis frustraciones, mis broncas, esos pensamientos. Dice la Biblia, derribando todo argumento y toda fortaleza mental. ¿Cómo se derriba? Con la fe en la palabra de Dios, con la fe en lo que Dios declaró sobre mí. ¿Qué importa lo que opine el mundo? ¿Qué importa lo que opine la gente? Y aún qué importa lo que opine yo, lo que importa es lo que opina Dios de mí, lo que Dios declaró sobre mi vida y lo que Dios quiere para mí. Y lo que Dios quiere para tu vida es lo mejor, es el bien, es el gozo eterno junto con Él en su presencia. Que nadie te desvíe, que nadie te condicione, que nadie te influencie para vivir una vida cristiana llena del gozo y del temor de Dios en tu corazón. Te invito a ponerte de pie. Quiero que cierres tus ojos por un instante y pienses. Yo sé que muchas veces me he sentado en una silla a escuchar una palabra. Y mientras yo escuchaba esa palabra, el Espíritu Santo iba revelando y mostrando cosas en mi vida. Algunas que decía el predicador, otras que solo el Espíritu Santo aprovechaba y me hablaba. Yo quiero que hagas eso en esta mañana. Cuando la verdad se revela, por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque cuando la palabra es expuesta, se enciende una luz que muestra y que separa lo correcto de lo incorrecto, lo que está bien de lo que está mal. Y cuando el Espíritu Santo le da vida a esa palabra, no solamente nos muestra lo que está bien y lo que está mal, sino que nos acompaña en el camino para corregir. Y seguramente muchos han sido víctimas del pensamiento, del juicio, de la
de la observación incorrecta de otros. Tal vez algunos han sido víctimas del juicio doloroso que marcó, que frenó tu vida, tu crecimiento, tu deseo. Y tal vez fuiste muy ingenuo para creer lo que otros decían y tal vez fuiste no víctima, sino victimario, el que también colaboró tal vez en la destrucción de alguien, de una reputación, de una persona, con pensamientos infundados, sin pruebas, sin verificación de nada. Tal vez te auto boicoteaste. Te creíste las mentiras del enemigo, tu tiempo ya pasó, esto no es para vos, vos no servís para esto, ya te equivocaste demasiado, estás pagando las consecuencias de tus errores. Yo quiero decirte en esta mañana que no hay nada, absolutamente nada, que hagas, que te hayan hecho, que pienses, que creas, que sea más grande que la gracia de Dios, que sea más fuerte que el amor de Jesús, que sea más poderoso que la bendición que Dios decretó sobre tu vida. Llegó un momento en el que ni Abraham ni Noé tuvieron que hacer absolutamente nada porque el pacto solamente lo hizo Dios. Como una muestra de lo que iba a hacer más adelante con su propio hijo. Antiguamente, con un altar de sacrificios, con un animal muerto, y Jesús pactando, y Dios pactando una bendición sobre alguna persona o sobre algún pueblo, pero hoy, con su propio cuerpo, con su propia vida, pactando algo nuevo, diferente y eterno con tu vida, con aquellos que creen. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Se está refiriendo a eso, se está refiriendo a un nuevo pacto, en el que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y mientras la palabra es anunciada, el Espíritu Santo te habla y te sirve en la mesa aquello que debes comer y debes nutrirte y debes alimentarte. Porque si hay alguien que no te va a engañar, si hay alguien que no te va a dejar, si hay alguien que no te va a abandonar, si hay alguien que no te va a mentir, si hay alguien que va a pensar lo mejor de vos, si hay alguien que te va a ayudar y te va a consolar en tus momentos difíciles, ese alguien es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Y su presencia es todo lo que necesitamos. Y su revelación y su luz es la verdad. Por eso, en este día, entregale todas tus luchas, tus cargas, tus preocupaciones y decirle, Señor, aquí estoy, delante de tu presencia. Me rindo delante de ti, delante de aquel que vino a transformarme, a darme una vida nueva. Pero vos tenés que hacer algo, y es declarar lo que el apóstol Pablo declaró. Crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no es tu mente y tus pensamientos, sino la mente de Cristo la que debe manifestarse. Y esa mente es una mente sana, es una mente santa, es una mente de victoria.
Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu presencia y por tu palabra. Nos rendimos delante de ti, nos humillamos delante de tu presencia. Y te pedimos, Señor, que completes la obra que has comenzado en nosotros. Perdónanos si hemos hablado lo que no debíamos, si hemos juzgado lo que no debíamos. Líbranos de tentación, líbranos de maldad, líbranos, Señor, del maligno en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ayúdanos a ver en tu palabra la fuente de vida para nuestra vida, la fuente de bendición para nuestras necesidades y la seguridad eterna que tenemos en ti. Te amamos, Señor, y confirmamos nuestro amor hacia ti. Y te decimos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos, por bendecirnos y por estar con nosotros en cada instante. En el nombre de Jesús. Amén.